Sin lugar a dudas, el 26 de junio del 2019 se marcó otra fecha de gloria para Alta Verapaz por el triunfo obtenido por los santacruceños, del cual todos los altaverapacenses nos sentimos orgullosos y nos sentimos afortunados, privilegiados de contar con un equipo como el Deportivo Santa Cruz y de tener ahora un digno representante en segunda división. Sin embargo, las cosas en segunda división no son como en tercera división. Son completamente distintas, son mucho más difíciles y pues nosotros ya hemos pasado por la segunda división más de una vez y no en todas esas veces hemos logrado ascender, aun cuando nosotros históricamente pertenecemos a la primera división. Hemos estado en Liga Nacional, hemos estado en Primera División y hemos estado en Segunda División. Pero por historia, por cantidad de partidos, pertenecemos a la Primera División. Nuestros pasos en la Segunda División definitivamente todos fueron una pesadilla, porque la Segunda División es muy complicada. Hay muchas cosas extrafutbolísticas que no permiten que los equipos crezcan, que no permiten que los equipos ganen limpia y justamente, sino más bien favorece a unos pocos y perjudica a muchos otros. A mí me tocó ver descender a mi querido Deportivo Carchá en el año 2013. Se aceptó, se superó y dijimos a enfrentar lo que venga. Y en el Apertura 2013 iniciamos la temporada como equipo de segunda división. Como el Deportivo Carchá, a la par de los que en ese entonces estaban en segunda división, era un equipo mucho más grande que ellos, un equipo potente, con más recursos económicos, se logró armar un equipo bestial. Se armó un equipazo. En ese entonces se decía que era el mejor equipo de la segunda división. Y todos creían y todos le apostaban al Deportivo Carchá que ya era campeón de la segunda división y que sería el primer ascendido a la primera división. El Deportivo Carchá en la fase de grupos arrasó con todos, les ganó a todos. La victoria más increíble que tuvo el Deportivo Carchá fue ir a ganar 0-5 a Salamá en su propia casa. Aun cuando en Salamá existían pistoleros, amenazas, billete de por medio y muchas cosas, el Deportivo Carchá fue a sacar ese resultado y en casa los barrió a todos. Pero también hubieron pérdidas en canchas extremadamente peligrosas e intimidadoras. Tuvimos que perder en Chisec, por ejemplo, sin pretender hablar mal de nuestros hermanos verapacenses, porque hasta la fecha yo le deseo lo mejor del mundo a Chisec y le deseo lo mejor del mundo a Panzós. Los sigo considerando hermanos altaverapacenses y espero que levanten su vuelo. Sin embargo, hay que hablar con la verdad. En Chisec nos trataron pésimo. El Deportivo Carchá tuvo que perder, porque si ganaba se morían, así de simple. Y hubieron aficionados que hicieron el viaje a Chisec y fueron agredidos. Se armó pleito ahí en las gradas del estadio de Chisec. En Panzós fue peor. Creo que es la peor experiencia que le ha tocado vivir a un plantel del Deportivo Carchá. En Panzós ganó Panzós, nos ganó Panzós 1-0. Y aún así, después del partido, los aficionados de Panzós querían matar a nuestros jugadores. Los tenían acorralados en el camerino. No los dejaban salir. Querían quemar el bus. Hicieron de todo. Hicieron destrozos. Y la liga jamás sancionó a Panzós. E hicieron todo esto aún después de habernos ganado. Estos partidos de mierda fueron los que perdimos. Los partidos que se jugaron limpiamente, todos los ganamos. Pasamos como líderes.
tuvimos al portero menos vencido, tuvimos a la delantera más efectiva, tuvimos a la defensa mejor parada, los mejores mediocampistas, tuvimos una afición increíble. Para lo que es la segunda división, nunca hubieron malos ingresos para los partidos del Deportivo Carchá. Sin embargo, nos tocó jugar octavos de final contra Tigres del Jumay. En ese entonces, los octavos de final se jugaba un solo partido a cancha neutral. No sé si aún es así. Y nos tocó jugarlo en el estadio Las Victorias de Chiquimula. Hicimos el viaje al estadio de Las Victorias. Se puede decir que fuimos locales, porque nuestra afición hizo una total fiesta y viajó un buen número de aficionados para los octavos de final. Y aquel equipo potente, aquel equipo poderoso, terminó cayendo esa tarde 1-0 en Chiquimula contra Tigres de Jumay. Eliminados, se acabó todo. Así. Hicimos un torneo excelente, casi perfecto. Y perdimos un solo partido en Chiquimula y se acabó todo. A su casa, adiós. Y nos dimos cuenta que entonces salir de segunda es extremadamente difícil. Y a nosotros se nos vino el mundo encima. Se nos vino una pesadilla, se nos vino una agonía. Porque el Deportivo Carchá solo era para estar un año en segunda y nada más. Porque no pertenecemos a segunda. Pero aún así nos trabaron. Y ya no sabíamos qué hacer. Sentíamos que estábamos en un laberinto sin salida, donde nunca íbamos a poder salir. Por lo mismo de tener en ese entonces buenos ingresos económicos, se logró comprar la ficha de San Francisco en primera división. Y nuestra ficha se la vendimos al equipo de Rabinal. La ficha que hoy tiene Rabinal fue del Deportivo Carchá y la ficha que hoy nosotros tenemos fue del Deportivo San Francisco. Todo fue limpiamente, porque se compraron y se vendieron fichas. No hubo ninguna mafia, no hubo ningún hurto. Todo se hizo limpiamente y el Deportivo Carchá llegó limpiamente a primera división. Y desde el 2013-2014 nos mantuvimos en primera división hasta el 2016, que fue cuando logramos ascender a Liga Nacional. Fue un mal paso por Liga Nacional y en 2017 volvimos a descender a primera división. ¿A qué voy con esto? Como cenizos, nosotros tenemos experiencia de lo que es ascender y descender. Tenemos experiencia de lo que es jugar en las distintas ligas. Hemos estado en Liga Nacional, en Primera División y en Segunda División. Y hoy ustedes, Santa Cruz, hermanos nuestros, son un equipo que están ya en Segunda División y este año van a luchar por llegar a la Primera División. 2 ligas en las que nosotros hemos estado y hemos jugado. Así que tengo aproximadamente 13 puntos que quisiera que ustedes como Santa Cruz tomaran en cuenta antes de meterse de lleno a la segunda división. Van a tener tiempo de festejar. Los aficionados tendrán una semana para festejar, para celebrar, para cantar, para gritar, para postear en Facebook, para ondear banderas, para tronar cohetes. Santa Cruz va a estar de fiesta toda esta semana y se lo merecen. Los aficionados se merecen festejar eso. Pero los que pertenecen formal y oficialmente al club tienen que comprender que máximo van a tener 2 o 3 días de festejo, nada más. Luego de eso, ya el viernes, creo, es la asamblea de la segunda división. El viernes comienza oficialmente su paso y su trabajo por la segunda división. Para ello, tienen que tomar en cuenta varios aspectos antes de empezar a trabajar en la segunda división. Y espero que tomen en cuenta lo que voy a decir como cenizo, que ya estuvo en segunda división, que ha ascendido y ha descendido y ha salido campeón, etc. Y ha estado en último lugar, etc. Lo primero que tienen que hacer como Santa Cruz es bajarse de la nube. Es
lo más importante en este momento, que se bajen de la nube. A partir del viernes, el ascenso ya pasó, lo que consiguieron en tercera ya pasó. No pueden empezar el torneo de segunda división siguiendo emocionados por el logro conseguido. No pueden empezar el torneo de segunda aún con la emoción de haber ascendido, aún festejando haber descendido. No pueden empezar el torneo de segunda sin creérsela que son de segunda y seguir metidos en el ascenso. Ya pertenecen a la segunda división. Lo tercero, y es de lo más importante, es comprender que todo año, comprender que el primer año siempre va a ser difícil. El primer año siempre va a ser complicado. Y la base del éxito va a ser aguantar el primer año. Esa va a ser la base del éxito. El primer año siempre es difícil porque ustedes van a ser novatos, porque ustedes van a ser nuevos, porque ustedes van a ser inexpertos y se van a topar con equipos que por años han militado en la segunda división y se van a topar por equipos que vienen de la primera división, que han jugado finales, que han salido campeones, que han tenido grandes jugadores en sus filas. Contra ellos ustedes van a jugar. Por eso su primer año va a ser difícil, porque ustedes van a ser los nuevos, ustedes van a ser los inexpertos, ustedes van a ser los novatos. Así que la clave de su éxito va a ser aguantar el primer año. Esa va a ser la clave de su éxito. Aguantan el primero, ya lo hicieron. Aguantan el primero, el segundo ya va a ser muy distinto, ya no van a ser novatos. Aguanten el primero. Algo que van a notar ya en segunda división es que en el grupo donde ustedes estaban en tercera, jugaban con puro equipo altaverapacense y o de la región. En segunda división van a tener ya pocos equipos de la región. Se van a topar ya con equipos ya un poco más lejos. Tampoco en fase de grupo los van a mandar al occidente o al sur, pero probablemente les toque viajar al oriente o al centro o a Petén, por ahí. Y algo que se van a dar cuenta es que siempre, pero siempre, se trata de perjudicar y de hacerle la vida imposible a los equipos altaverapacenses y a los equipos peteneros. Nadie nos quiere a los altaverapacenses. Y peor aún, nadie quiere a los peteneros. Y no digamos los árbitros. Los árbitros odian a los verapacenses y odian a los peteneros. No todos, claro. No generalizo. Pero bastante sí. Y trata la manera de hacerle la vida imposible a los equipos de esos dos departamentos por la distancia. Petén y Alta Verapaz estamos muy lejos del resto de departamentos y a los árbitros no les gusta viajar a Alta Verapaz ni a Petén. Alta Verapaz, concentrémonos en Alta Verapaz. A los árbitros no les gusta viajar a Alta Verapaz. A los equipos tampoco les gusta viajar a Alta Verapaz, porque se tienen que bancar viajes largos, porque tienen que pagar hoteles, porque tienen que pagar más comida, más gasolina, etcétera, 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 pagarle más al chofer. A los equipos no les gusta venir a Alta Verapaz. Y por eso tanto árbitros como equipos rivales van a buscar la manera de perjudicarlos y de hacerles la vida imposible. Y ustedes van a tener que lidiar y luchar contra eso. Tenemos un claro ejemplo, que es el del equipo de Santa Ana. La temporada pasada, Santa Ana quería adquirir una ficha en primera división. Ya estaba todo listo, ya estaba todo arreglado. Y tanto los equipos del A como del B empezaron a reclamar. E hicieron todo lo posible, apelaron e hicieron todo lo posible. Los del A querían mandar, ascendió Santa Ana y en la primera división hay dos grupos, está el grupo A y el grupo B. Santa Ana tenía que ingresar a uno de esos dos grupos, al grupo A o al grupo B. Los del grupo A hicieron lo imposible porque Santa Ana estuviera en el B y los del B hicieron lo imposible
porque Santa Ana estuviera en el A. Nadie quería a Santa Ana por la distancia, porque Santa Ana es equipo petenero. Nadie lo quería. Al final, con todas las mafias extrafutbolísticas, Santa Ana no pudo inscribirse en la primera división. Entonces, ojo con eso. Los van a llevar a mal solo por quedar lejos a los demás equipos y a los árbitros. Lo siguiente es que deben de buscar patrocinadores, y es lo primero que deben de hacer, buscar patrocinadores. Porque en tercera división ustedes podían tener un equipo de puros jóvenes sin recibir ningún sueldo, que jugaban con el corazón. Lo sé, porque mi amigo estuvo entrenando en Santa Cruz y le dijeron de que si iba a jugar por amor. Y está bien, para la tercera división ese pensamiento está muy bien. Y los felicito y les aplaudo de pie a los guerreros que hoy consiguieron el ascenso sin recibir un solo centavo. Sin embargo, en segunda división las cosas no son así. Si ustedes quieren tener un equipo competitivo, tienen que conseguir buenos jugadores que van a pedir un buen sueldo. Y claro, el dinero no cae del cielo. Los ingresos no los encuentran en un arbolito de oro. Ustedes tienen que salir a buscar patrocinadores, y más ahora, en este momento, no tienen que esperar, porque en este momento Santa Cruz es famoso, en este momento Santa Cruz es viral, en este momento Santa Cruz está en la boca de todos los medios y de toda la gente. Entonces ahorita a los patrocinadores les va a interesar apoyar a Santa Cruz, porque tienen mucha gente, porque ahorita son famosos, porque son virales. Busquen patrocinadores ya, no den un paso por perdido. Traten de acercarse de una vez por todas a la municipalidad. Me parece que cambiaron de alcalde. Acérquense ya al alcalde, y de que desde enero ustedes puedan trabajar en unidad con la municipalidad de Santa Cruz y que ellos los apoyen incondicionalmente. Si ustedes consiguen al 100 el apoyo de la municipalidad, también ya lo hicieron, porque van a ser un pueblo unido, y un equipo pueblo unido jamás será vencido. Acá en Carchá la municipalidad nos da 50.000 quetzales al mes. Obviamente en Santa Cruz sería menos, pero sería algo que en verdad les sirviera y valiera la pena. Durante la pretemporada es muy probable que su afición, la mitad de su afición, les diga que tienen que mantener la base de su plantel para jugar en segunda división, porque son jugadores con huevos, son jugadores que los ascendieron, son jugadores que se ganaron un lugar en el equipo. Así que muchos les van a decir que tienen que mantener la base y echar solo unos cuantos y contratar solo unos cuantos, pero la base se tiene que quedar. Y la otra mitad les va a decir que saquen a todos los jugadores, que esos jugadores son de tercera, y que traigan a jugadores que ya son de segunda división, que hagan una limpieza y que el equipo se arme solo con jugadores de segunda división. Ustedes no le hagan caso ni al primer grupo ni al segundo grupo. Se respetan sus opiniones, pero no le hagan caso a nadie. Solo ustedes saben qué jugadores vale la pena que se queden y qué jugadores no vale la pena que se queden. Eso solo ustedes lo saben. Solo ustedes saben qué jugadores pueden y son capaces de dar la talla en segunda y qué jugadores no son capaces de dar la talla en segunda. Asimismo con el técnico. Mucha gente les va a decir que hay que darle continuidad al técnico porque es el técnico que los ascendió, y muchos otros les van a decir que al técnico no hay que darle continuidad, sino que hay que buscar un entrenador que ya ha dirigido partidos en segunda división. Pero eso es decisión de ustedes. No escuchen a la gente. Ustedes analícenlo como junta directiva y denle continuidad o contraten al técnico que a ustedes les parezca. Contratar con la cabeza y no con el corazón y con la emoción, y siempre según el presupuesto. Si ustedes creen, por ejemplo, que un jugador no va a dar la talla en segunda división, pero quizás fue el guerrero de los guerreros en este torneo, no lo dejen solo por ser ídolo del club. No lo dejen en el equipo solo porque les da lástima sacarlo. No lo dejen solo porque lo queremos, porque lo apreciamos. No. Acá no se contrata con el corazón. Acá se contrata con la cabeza y conforme al presupuesto. Si quizás en pretemporada ustedes tienen la capacidad económica de contratar jugadorazos, tienen que analizar si a mitad de torneo van a seguir teniendo los recursos para pagarle mes a mes.
Tienen que analizar eso, no tienen que contratar loqueando. Tienen que contratar con la cabeza, según su presupuesto. Su presupuesto a corto, mediano y largo plazo. No tienen que contratar por contratar ni dejarse llevar por la emoción. Procurar que la gente llene el estadio siempre. Todo el torneo, desde el primer partido, procuren tener un buen ingreso de afición. Y esto lo pueden lograr mediante promociones, motivaciones a la gente. Tienen que tomar en cuenta el horario. Tienen que hacer las pruebas de cuál es el horario que mejor le queda a la gente. Los partidos han sido domingos a las 3 de la tarde. Si ustedes consideran que ese es el horario en donde llega más cantidad de gente, mantengan el horario. No se les vaya a ocurrir trasladar los partidos a sábados, por ejemplo, o domingos a las 11 de la mañana. Si les ha funcionado el horario de domingos a las 3 de la tarde, sigan con ese. A los jugadores, el siguiente aspecto es, a los jugadores ustedes los van a poder motivar de muchas maneras. Los videos les quedan muy bien, los videos motivacionales, el apoyo de la gente, cantarles, quemarles cohetes, hacer convivencia, llevarlos a cenar, a almorzar, hacer oraciones. Pero ya los jugadores que tuvieron ahora en tercera son jugadores humildes, son jugadores guerreros, no son jugadores de nombre, son hombres. Sin embargo, en segunda división ya se van a topar con aquella clase de jugador mercenario que lo único que les interesa es el dinero. No a todos, pero a la gran mayoría sí, a partir de segunda división. Jugadores que no van a estar en el club por amor, sino más bien solo por el sueldo. Y eso no quiere decir que sea malo contratarlos. Si son buenos, vale la pena contratarlos y hay que hacerlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que lo que siempre los va a motivar para jugar bien, para ser unos cracks y desempeñarse bien en el terreno de juego, es que su pago sea puntual. Puntual, mes a mes. Si se empiezan a atrasar los pagos, el rendimiento del equipo va a bajar demasiado y los malos resultados van a empezar a llegar. Si el pago se mantiene puntual, el equipo va a tener un rendimiento excelente y va a ganar los partidos, la mayoría de partidos que deba ganar, y se van a ubicar en buena posición en la tabla. Lamentablemente el gremio de jugadores en Guatemala así es. Los resultados dependen mucho y la mayoría del pago puntual. El siguiente aspecto, en caso no iniciar tarde la pretemporada. Hay muchos equipos que a partir del lunes ya van a estar en pretemporada, muchos equipos de segunda división. Ustedes no inicien tarde la pretemporada, no la inicien una semana antes de que inicie el torneo, porque la pretemporada es fundamental para hacer un buen campeonato. Inicien la pretemporada lo más pronto posible, ya con el entrenador y con la mayoría de contrataciones. No se queden atrás. Iniciar tarde una pretemporada después pasa factura. No le vendan humo a la gente, no le hagan creer a la gente que van a tener un equipo potente, que van a tener un equipo poderoso, que armaron un equipo para ser campeón, que armaron un equipo que prácticamente ya está en primera división. No le vendan humo a la gente, porque si le venden humo a la gente se forma una gran idea del equipo que van a tener, que van a ver. Y cuando se lleven la sorpresa que no es como se lo pintaron, la gente puede que se empiece a alejar del estadio, y no queremos eso. Lo que queremos es que la gente siempre asista y la gente siempre apoye. Entonces no hay que venderle humo, a la gente hay que hablarle con la realidad, a la gente hay que hablarle con la verdad. Hay que decirles las cosas como verdaderamente son, no hay que darles mentirillas, para que entonces ellos sepan realmente cómo está su equipo, apoyen con ganas en la segunda división, y que cuando las cosas vayan mal, ellos comprendan que no todo siempre va a salir bien. Otro aspecto muy importante es no ser dejado, porque en segunda división hay muchas mafias, hay muchas anomalías, hay mucha corrupción, hay muchas intimidaciones, y en muchas canchas ustedes los van a intimidar. En muchas canchas ustedes van a ser víctimas de la corrupción, de las mafias, de los tratos injustos. Pero ustedes no tienen que ser dejados ni tienen que ser callados. Ustedes lo tienen que reportar todo siempre y tienen que luchar siempre por defender a Santa Cruz. Y si en un partido les toca pelear los puntos después de jugado, vayan y peleen los puntos con huevos, con
con carácter, con valentía. Vayan y defiendan a Santa Cruz en todo momento, no sean dejados. Si ustedes son dejados, siempre los van a agarrar de sus mascotas. Siempre los van a tener de hijos y van a hacer y deshacer con ustedes lo que quieran. Ustedes lleguen a la segunda división firmes y serios. El otro aspecto es procurar que la gente llene el estadio siempre. Perdón, ese ya lo dije. Creo que el último sería, en caso de bajón, el culpable no siempre es el técnico. Muchos equipos recién ascendidos no se les dan las cosas. Cuando no se les dan las cosas a la primera, cambian de técnico. No se les vuelve a dar a la segunda, vuelven a cambiar de técnico. No se les da la cosa a la tercera, vuelven a cambiar de técnico. Eso nos pasó a nosotros en Liga Nacional. Iniciamos la pretemporada con un entrenador, luego iniciamos el torneo con otro, a mitad del torneo lo cambiamos y a mitad del otro torneo volvimos a cambiar de entrenador, y al final nos dimos cuenta que no siempre la culpa fue del entrenador, sino de otros aspectos anteriormente mencionados. Así que la culpa no siempre es del entrenador. Si las cosas empiezan mal, están equivocados y piensan que lo primero que tienen que hacer es sacar al técnico. Puede que sí o puede que no, pero no siempre es así. Ustedes como junta directiva tienen que volver a pensar con la cabeza, no con emociones. No tienen que tomar decisiones ni emocionados ni enojados. Tienen que tomar decisiones en un estado donde estén tranquilos y donde estén aptos para analizar las distintas situaciones y analizar si verdaderamente hay que sacar al entrenador, o tal vez el entrenador no tiene la culpa, no es el culpable y hay que darle continuidad. Así que no siempre el culpable es el entrenador. Los malos resultados no siempre reflejan el tener un mal técnico. Entonces, Santa Cruz, esto lo hago porque yo quiero que les vaya bien, yo quiero que triunfen, yo quiero que el otro año nosotros estemos en Liga Nacional y los quiero ver a ustedes en Primera División. El otro año los quiero ver ascendidos a Primera División, y si no se puede, en 2 o 3 años, pero quiero que les vaya bien y que logren sus objetivos lo más pronto posible, porque son nuestros hermanos, porque los quiero, los aprecio, quiero que les vaya bien y por eso hago esto. Espero que lo tomen en cuenta, porque Carchay ha estado en el lugar donde ustedes están y por eso quiero que tomen en cuenta mis consejos. Espero que les vaya bien, les deseo lo mejor y cualquier cosa ya saben que estamos para apoyarlos. Éxitos, mucha suerte, vamos con ganas y aguante.